Hola, ¿y qué tal? Pues realmente vale la pena comprar el coche que tú quieres en su versión 4x4. ¿Por qué no 4x2? Pues no puede, yo que sé, un 4x2 hacer casi todo lo que puede hacer una versión 4x4. ¿Por qué no? Y además, el 4x4 tiene sus complicaciones, ¿no? Es más caro de comprar. Tiene más piezas que tienes que mantener. También tienen cosas como diferenciales y tracciones y cosas que pueden estropearse. Entonces, un 4x2 puede hacer todo lo que puede hacer un sub 4x4. Vamos a descubrirlo en este vídeo. Y para descubrirlo un poco más, vamos a empezar con el Duster. Pues el Dacia Duster, para muchos, es el sub 4x4 más eficaz del mercado, al menos en el segmento low cost. Entonces, vamos a ver, si quieres comprar el 4x4 o unas versiones 4x2, ¿cuál es la diferencia? Pues como vemos aquí, en su página web, tienes la opción de comprar la versión en acabado esencial, con sus diferentes opciones de motor, expresión, con las diferentes opciones de motor, es más barato. Y si quieres la versión 4x4, tienes que elegir el acabado extreme. Y solo hay un acabado y un motor para el 4x4. No hay otra opción. O sea, no tienes la elección que tienes con una versión 4x2. Precio y variedad de acabados y motores. O sea, es una gran desventaja. Y realmente, pues, si eliges un Duster, pues ya tienes el cuerpo, la carrocería, todo el acabado de un 4x4 por cotas y altura libre. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no elegir el motor y el acabado que tú quieres? Y además, ahorrar dinero. Es lógico, ¿no? Pues yo tengo bastante experiencia, porque durante un periodo de tiempo utilizaba un Renault Captur, un Renault Captur de los cojones, para hacer muchas pistas. Lo hacía porque tenía o bien el 4x4, no me acuerdo, que no lo tenía disponible o lo tenía escondido por algún motivo, no me acuerdo. Pero hacía un montón de pistas con la familia. Lo importante era siempre, evidentemente, elegir bien la pista, ¿vale? No voy a elegir una para 4x4 Extreme, pues hay muchas aplicaciones como Wikipedia en España donde tú puedes elegir dónde vas a ir. Y como vemos en este vídeo que hice del Renault Captur, ¿vale? Es en inglés, tenía muy pocas visualizaciones, pero como ves aquí, puede sortear algunos baches, surcos, un poco de barro, sin problemas. El resto realmente es tu inteligencia, lo listo que tú eres a la hora de sortear, evitar los obstáculos, mejor que intentar pasarlos, ¿vale? Eso es el secreto. Incluso, no sé si fue por un tipo de castigo, pero hice una salida con un grupo de tusteros, ¿vale? Un grupo propietarios con los Duster, y hicimos una salida muy larga, ¿vale? Un destino interesante en las montañas, por pistas, incluso un vadeo. ¿Y sabes qué? Había una versión 4x2 que hizo toda la ruta sin problemas, ¿vale? Pues ya está, dices, entonces, en 4x4 ya me sobra completamente, ¿no? Y además, si llevas pues unos neumáticos adecuados, una pala, un par de planchas y un teléfono para el rescate, pues, ¿qué más necesitas? Y ahora vamos a hablar de un coche, un modelo de una marca que realmente se lleva la palma en el área de un 4x2 pensado para off-road. Y se llama el Citroën Aircross. He tenido dos versiones, C3 y C5, lo más grande, ¿no? Lo más alucinante de este coche, que es un 4x2 con tracción delantera, es que tiene una ruleta que incluso quedaría bien en un Land Rover o un Jeep. Y tiene más funciones off-road o modos off-road que el nuevo Duster. ¿Te lo puedes imaginar? Pues como vemos aquí, tiene un modo, 4x2 normal, porque es 4x2. Pero luego tiene modo nieve, para nieve. Luego tienes para barro. Y luego tiene para arena. Es increíble.
Luego puedes desconectar el programa de estabilidad, que es el ESP. Y el colmo es que incluso tiene un ayudante o control de descensos. O sea, tiene lo que tiene un todoterreno, un sub 4x4. Entonces, realmente, ¿cómo va? Funciona mejor con 4x2, yo qué sé, puro y duro, sin nada de esto, pues en principio un poco más. Claro, si se queda un poco pillado una rueda, pues el coche envía la tracción o par motor a la otra rueda. ¿Vale? Se le ayuda un poco. Pero si las dos ruedas se quedan pilladas, ¿qué pasa? Se queda ahí, se acabó, no hay más. O sea, un 4x2 es un 4x2. Y ya está. O sea, yo creo que ha sido una paja mental de los ingenieros o el departamento de marketing. Desconozco ahora si siguen haciendo esta versión con la ruleta de la fortuna, pero para mí ha sido excesivo. O sea, le ha sobrado un montón, no necesita todo, es un 4x2, por favor. Digo esto porque el hábito no hace el monje. Lo que quiero decir es, aunque el coche se vista de 4x4, 4x2 se queda. Eso quiere decir que si compras el Duster, ¿vale? Entonces el nuevo Duster, bueno, como el antiguo, tiene toda la carrocería, cotas, altura libre de un 4x4. Y luego, a lo mejor, te pasa por la cabeza ponerle un mataburros o matatoros ahí delante, luego estriberas al lado, ¿vale? Entonces empieza a tener este tipo de look de campo y todo, ¿no? Ya sin, darte cuenta que el mataburros, pues, baja la altura libre, las estriberas también, además, se doblan porque no están pensados para 4x4, ¿vale? No lo sabías, ¿verdad? Y la verdad es que sirven de poco más que ornamento. Y luego, a lo mejor piensas, bueno, voy a ponerle ahora calcas o adhesivos, que pone Duster o Tusteros 4x4 off-road, a por el campo. Y luego unas moldaduras en, goma u otro tipo de protecciones ahí en, aluminio. Y además, hostia, nos hemos olvidado de la vaca o galería encima del techo, ¿no? Donde tendrás, además, unos bidones con gasolina adicional, ¿no? Para el largo viaje por las montañas y los Pirineos y 2 o 3 ruedas de cambio, ¿vale? Para aventura en el desierto de Marruecos. Pero todo esto, de verdad, es como vestir un caniche para un concurso de perros. Es falso, es lo mismo, ¿vale? Las vestido de 4x4, pero al final, por debajo de todo, es un 4x2, con todas estas limitaciones que tiene, ¿vale? Lo mejor que puedes hacer es ponerle unos neumáticos, ¿vale? Un mínimo de un 30% campo, ¿vale? Y yo podría, lo que me viene a la cabeza son unos Michelin Latitude Cross, ¿vale? Que son de un buen precio, ¿vale? Y te da, pues, ese 30% de campo, ¿vale? Un poco más de agarre, etcétera. Y además, si le compras una talla más grande, ¿vale? Para no salir de homologación aquí en España, que es un 3%, pues vas a ganar, un centímetro más, que no solo vale en la cama, pero sino en el campo. Porque al final no escalarías una montaña con chanclas. No correrías un maratón con botas de agua. O sea, realmente lo que tienes que hacer es adecuar lo que vas a hacer con el equipo que necesitas para conseguirlo. Y si tu hobby o tu interés los fines de semana es hacer pistas, ¿vale? Al final querrás hacer cada vez más cosas y luego vas a llegar a la limitación que es un 4x2, ¿vale? Esto de escalar la montaña, las chanclas, pues no puedes cambiar las chanclas por las botas de montaña. Si tienes un coche, un 4x2 se queda como 4x2. No puedes hacer nada. Pues estírate un poco más a la hora de comprar el coche. 1.500 o 2.000 dentro de 5 años, dividirlo y serán, 30 euros al mes o Si tu hobby es 4x4, pues cómprate un 4x4. Porque al final, tener un 4x2 cuando quieres hacer 4x4 es como tomar
una cerveza sin alcohol. Es como comer una hamburguesa sin carne. Es echar un polvo con condón. ¿Qué es lo que quieres realmente? Porque si quieres sexo sin condón, si quieres una experiencia y una aventura excitante y emocionante, solo puedes tenerlo con un 4x4 de verdad. No te olvides, no te confundas. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Un hombre 4x2 falso o un hombre 4x4 todo terreno que va a comer el mundo, el campo y las montañas, impresionar a sus amigos y las chicas y todo? Bueno, ya está, me he pasado un poco, pero bueno. ¿Y qué? Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué tal? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos de vosotros tenéis un 4x2? ¿Lo habéis probado en las pistas, en el campo? ¿Cuál fue el resultado? Exactamente. Déjame todos los vuestros comentarios ahí en comentarios. Y nos veremos muy pronto para otros vídeos sub 4x4, no 4x2, aquí en este canal, en esta comunidad. Pues suscribiros, por favor, activa la campanita y likea y nos veremos súper pronto aquí otra vez en el canal. Disfruta de tus viajes en el campo 4x4.